Hoy es 9 de abril y les damos la bienvenida a su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco reflexiona sobre el significado de la comunión de los santos. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la relación entre la oración y la comunión de los santos. Cuando rezamos nunca estamos solos, sino en compañía de otros hermanos y hermanas en la fe, tanto que los que nos han precedido como de los que aún peregrinan a nuestro lado. En esta comunión los santos, sean reconocidos anónimos de la puerta de al lado, rezan e interceden por y con nosotros. Junto a ellos estamos inmersos en un mar de invocaciones y súplicas que se elevan al Padre. En las oraciones que encontramos en la Biblia y que a menudo resuenan en la liturgia, podemos reconocer las voces de muchas personas que han vivido la misma aventura humana. Esas oraciones que pueden ser de petición, de acción de gracias o de alabanza, como el Magnificat, el Benedictus, se difunden de generación en generación. Y así cada vez que juntamos las manos y abrimos el corazón para rezar, nos unimos a la oración del único santo pueblo fiel de Dios. Vivimos la comunión y la oración cuando rezamos unos por otros, cuando pedimos y ofrecemos plegarias por diversas necesidades. El primer modo de rezar por alguien es hablarle a Dios de esa persona. Si lo hacemos con frecuencia cada día, nuestro corazón no se cierra, sino que permanece abierto a los demás. Rezar por otras personas es el primer modo de amarlas y de estarles cerca de manera concreta. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En esta octava de Pascua pedimos a Cristo resucitado, por intercesión de todos los santos y santas del Señor, que nos conceda las gracias que más necesitamos para superar los momentos difíciles y hacer de nuestra vida, en comunión con toda la Iglesia, una alabanza agradable a Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ese es el difícil reto de vacunar contra el COVID-19 a los ciudadanos de los países pobres. Ampliamos más en la siguiente nota. En su bendición Urbi et Orbi de Pascua, Francisco repitió la petición que en Navidad dirigió a todos los gobiernos del mundo. Esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i paesi più poveri. Para alcanzar este objetivo hay dos obstáculos muy grandes. El primero, conseguir que los países con recursos cedan vacunas a países que no tienen dinero para pagarlas. Para eso se creó el programa COVAX. Lo impulsan la Organización Mundial de la Salud y grandes fundaciones humanitarias. La idea es conseguir que los países desarrollados cedan dosis para que se vacune a la población sanitaria y de riesgo de países en vías de desarrollo. El objetivo de COVAX es distribuir 2.000 millones de dosis en 2021 en países en vías de desarrollo. Por ahora ha entregado solo 36 millones. Sigue habiendo un grave problema de equidad y disponibilidad de vacunas. La semana pasada hice una petición urgente a los países que se comprometieron a guardar dosis para el programa COVAX. También pedí a los fabricantes de vacunas que ayuden a que los países puedan cumplir con lo prometido. Todos han escuchado, pero no han prometido nada. La primera entrega de COVAX fue el 25 de febrero. Llevó 600.000 dosis a Ghana.
Países como Reino Unido o Estados Unidos habían empezado la campaña de vacunación 2 meses y medio antes, en la primera mitad de diciembre. El segundo gran obstáculo para lo que el Papa llama internacionalización de las vacunas es la situación interna de los países pobres. Por ejemplo, República Democrática del Congo recibió el 3 de marzo un cargamento de vacunas. Ha pasado un mes y nadie las ha tocado. Se debe a motivos como falta de personal sanitario o el pésimo estado de las carreteras. Sé que este es un momento difícil para muchos países, ya que los casos de coronavirus y los ingresos de pacientes en hospitales están aumentando. Pero precisamente cuando los casos aumentan, es el momento más importante para compartir las vacunas de forma equitativa y proteger a los trabajadores sanitarios y a las comunidades de riesgo. La crisis del COVID-19 es global y o se resuelve en todos los países o no se resuelve. Un desafío enorme, pero también una oportunidad para mejorar las infraestructuras y la calidad sanitaria en estos países. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. La paz sea con ustedes. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 24 de San Lucas, tenemos el encuentro de los discípulos de Maús con los apóstoles y les comentaron cómo habían reconocido al Maestro al partir el pan. Jesús se les aparece también cuando estaban reunidos en este momento y a pesar de que estaban con miedo y todo eso, les dijo que no temieran, que era Él. Y al final les pidió un pedazo de pescado y comió entre ellos. Es hermoso cómo la presencia de Dios, la revelación de Dios, la conciencia de que Dios está frente a uno, se da a través de partir el pan. Así le reconocieron los discípulos. Y para que los apóstoles se convencieran de que era Él, también Él comió pescado con ellos. Esto significa de que el Maestro se hace presente cada vez que compartimos el pan en la mesa, en familia, con invitados, con amigos. Cuando compartimos el pan con aquellos necesitados, sobre todo los que pasan mucha hambre, no tienen nada que comer. Cada vez que nosotros compartimos lo poco que tenemos o lo mucho, podemos descubrir la presencia de Jesucristo en esos hermanos nuestros. Hoy, en este jueves de la octava de Pascua, le pedimos al Señor que nos ayude a valorar la mesa, la comida, ese compartir la mesa entre la familia, lo cual muchas veces se ha perdido en nuestros tiempos. Algunas veces ni siquiera se es capaz de concentrarse en la mesa porque tenemos los teléfonos celular viendo quién nos ha mandado un mensaje, viendo quién está escribiendo en el Facebook. Vemos tantas cosas. Se nos olvidó compartir lo más sagrado. Señor, danos la gracia de poder compartir como familia nuestra mesa. Que así sea. El Papa Francisco nos explica a más detalle por qué el rezar por otras personas es la primera forma de amarlas. Tras la Semana Santa, el Papa centró su catequesis en la comunión de los santos. La definió como una solidaridad que viven los santos del cielo con quienes están todavía en la tierra, aunque no solo. Questo legame di preghiera lo sperimentiamo già qui, nella vita terrena. Preghiamo gli uni per gli altri, domandiamo e offriamo preghiere. Dijo que rezar unos por otros es una manera de crecer en el amor. Se crea un círculo virtuoso que refuerza los lazos que hay entre las personas. Le preghiere, quelle buone, sono diffusive, si propagano in continuazione, con o senza messaggi sui social. Dalle corsie di ospedale, dai momenti di ritrovo festoso, come da quelli in cui si soffre in silenzio. Il dolore di ciascuno è il dolore di tutti
e la felicità di qualcuno si travasa nell'animo degli altri. Además, el Papa explicó que rezar por la gente supone dar un paso importante, pensar en esa persona y, por tanto, amarla. El primer modo de rezar por alguien es hablarle a Dios de esa persona. Si lo hacemos con frecuencia cada día, nuestro corazón no se cierra, sino que permanece abierto a los demás. Rezar por otras personas es el primer modo de amarlas y de estarles cerca de manera concreta. Antes de terminar, recordó que el domingo que viene se celebra la fiesta de la Divina Misericordia instituida por San Juan Pablo II. También pidió oraciones por las víctimas de las inundaciones en Indonesia y Timor Oriental. El obispo de Roma tiene muchas cualidades y al cual personalmente admiro mucho. Y no solamente sabe hablar, sino que también reza las cosas y es espontáneo. Daniel Araza es uno de los consultores de las comunicaciones vaticanas, una responsabilidad que responde a su amplia experiencia como docente universitario. El consultor, como el nombre dice, es un consultor, es decir, una persona que da consejo, un advisor, ¿no? Como diría, un consejero externo a la institución que tiene una visión personal propia que puede enriquecer el trabajo que ya se hace internamente. Es tradicional en la Curia Vaticana pedir la colaboración de externos y en este caso de profesores universitarios en los distintos ateneos pontificios. Ha formado parte del equipo de comunicación de varias jornadas mundiales de la juventud y es decano de la Facultad de Comunicación Social Institucional de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Conoce de cerca la forma de comunicar de Francisco y dice que es una caja de sorpresas. Es un papa que se ve que reza las cosas, que no solo sabe hablar o es espontáneo, sino que medita interiormente las cosas. Lo ha explicado muy bien en su último viaje a Irak, ¿no? Cómo tomó la difícil decisión de hacer ese viaje, ¿no? Pensando, meditando, rezando, pidiendo ayuda a Dios para tomar la decisión. Y en ese sentido es muy transparente, es una persona que dice lo que ha vivido, las dudas que ha tenido. Dice que en la actualidad la comunicación está condicionada por muchos elementos, pero uno que no se puede olvidar es la pandemia, que marca un antes y un después. Una de las cosas que tiene que cambiar la comunicación no es tanto la dimensión técnica, que obviamente ha avanzado mucho y continúa a avanzar en una dirección seguramente justa, sino la dimensión de contexto. O sea, explicar, dar sentido de las cosas que se cuentan, no quedarse en el breaking news, en lo que está pasando en el momento, ¿no? Resalta que el principal criterio de las comunicaciones del Vaticano es pensar en los más necesitados, en medio de las variadas situaciones de la Iglesia alrededor del mundo. El Papa Francisco escribe al Banco Mundial y al FMI. Ampliamos más en la siguiente nota. Queridos hermanos y hermanas, Francisco envió un mensaje a los participantes en la reunión de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En él les pide que diseñen un plan económico y financiero pospandemia que sea más inclusivo para con los más vulnerables. Dice que modelar un sistema así servirá mucho más que los esporádicos actos de generosidad o solidaridad, porque significa que no se piensa solo en el propio beneficio. La conferencia de este año se está organizando de modo virtual. Allí afrontan dos cuestiones fundamentales como la deuda pública y la recuperación económica mundial. El enviado especial para el Triángulo Norte ha llegado a la República de El Salvador. Veamos qué ocurrió. La administración Biden ha dejado muy claro que la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestro apoyo a los países de Centroamérica. El enviado especial para el Triángulo Norte del gobierno de los Estados Unidos anunció una contribución de $2 millones para la lucha contra la corrupción en El Salvador. Esfuerzo que no solo se centra en el dinero, según el alto funcionario de la Casa Blanca. Se trata de un rompimiento con el pleno cumplimiento de la Carta Democrática y de las funciones de un Estado democrático, de una cultura democrática. Dijo que los esfuerzos se encaminan a crear condiciones habilitantes para que los centroamericanos no tengan que emigrar. Argumentó que es primordial combatir la corrupción, puesto que impacta a la población vulnerable al evitar que acceda a servicios públicos básicos. Porque los impuestos de los ciudadanos salvadoreños están siendo utilizados, o puede ser porque están siendo utilizados
por intereses egoístas. Ricardo Zúñiga acudió a la sede de las ICIES, donde se reunió con su titular y el fiscal general de la República. Tras su salida, expusieron la necesidad de fortalecer jurídicamente a la institución. De una agenda legislativa anticorrupción con reforma a leyes se hace oportuno. Dentro de este marco, la sociedad civil tiene un rol importante de fiscalización, como la prensa lo tiene al acceso a fuentes de información. Esta no es la primera vez que la OEA llama al gobierno a fortalecer la lucha contra la corrupción. En marzo respaldaron las propuestas de organizaciones de la sociedad civil que este miércoles el presidente de la República, Nayib Bukele, desmeritó en redes sociales. Mientras tanto, el fiscal general dijo que enviaron una solicitud de ayuda técnica a las ICIES. Hemos investigado y hemos procesado a funcionarios de administraciones pasadas y presentes. No vemos personas, vemos los hechos y no nos va a seguir temblando la mano para hacer lo que la ley nos manda hacer. El encargado de negocios de la embajada estadounidense, Brendan O'Brien, también acudió a la reunión. En su cuenta de Twitter publicó: estamos seguros de que con el trabajo coordinado de las ICIES, la Fiscalía y la rama judicial, El Salvador tendrá éxito en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Erradicar este problema significa crear oportunidades y fortalecer el Estado de Derecho. Ricardo Zúñiga fue nombrado como enviado especial para el Triángulo Norte el pasado 22 de marzo por la Casa Blanca. Desde su primera intervención pública ante medios de comunicación de Centroamérica, reiteró la importancia de una ICIES independiente. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está sucediendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. A 2 días de las elecciones, estamos preparando en todos los sentidos, se están preparando las mesas, los miembros de mesa, que por cierto ellos, aparte de cobrar 120 soles, van a tener el día lunes día no laboral. Esto es importante también para satisfacer un poco su gran sacrificio. Se pide ir con las mascarillas, ir bien preparados a votar, incluso en bicicleta para evitar cualquier contagio. Y bueno, pues esto es lo que estamos ahora preparando. La palabra clave es responsabilidad, es decir, votar con responsabilidad en programas buenos, no malos, no programas que traen antivalores como puede ser el aborto o la eutanasia o el mal llamado matrimonio homosexual. Y a poder ser personas muy responsables, muy creyentes, muy católicas, practicantes. Ojalá. Bien, el presidente actual, Sagasti, pues de alguna manera reconoce que el Estado ha fallado ante la pandemia, porque en tiempos de bonanza podría haber fortalecido el sistema sanitario y no se ha hecho. Pide a los partidos que hagan un pacto para trabajar todos por instaurar un buen sistema sanitario en el Perú. La minería ilegal en el departamento de Madre de Dios está contagiando en parte los ríos. Los vacunados hasta el momento de hoy son 622.655. Ojalá avance más porque vamos muy lentos. Ha llegado también una nueva vacuna de AstraZeneca por 276.000 dosis, pero hay quien critica porque dicen que esta vacuna tiene efectos secundarios nocivos. La novena del Señor de la Misericordia está teniendo mucho auge por todo el Perú. El mundo católico se vuelve a Jesucristo y la fiesta de este Señor de la Misericordia es precisamente este domingo también. A él encomendamos las elecciones para que salga el mejor, el que mejor pueda regir el país durante estos 5 años. Durante estos días está prohibido pues, los mítines, está prohibida también toda encuesta y también entra la ley seca. Desde el sábado a las 8 de la mañana hasta el lunes a las 8 de la mañana no se pueden vender licores. También los que son miembros de mesa, aparte de recibir 120 soles, tienen el lunes día no laboral como una compensación.
Lima y Callao siguen en riesgo alto hasta el día 18 de abril. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Esta es la historia de una mujer viuda con 15 hijos que dice: las bendiciones se multiplican en las familias numerosas. Venir a echar la mano. Vamos a hacer una carrera, va. A ver quién es el que dobla más cosas en menos tiempo, va. A ver, ¿cómo ha ido el colegio hoy? El día a día de Rosa Pic se resume en una palabra: intenso. Y es que si criar a un hijo es una gran responsabilidad, imagina hacerlo con 18 y luego perder 3 de ellos y a tu marido. Es toda una tarea en equipo. Dice que su familia trabaja como un gran coach. De hecho, tenemos pues una lista que pone mejoras y autosuperación, en el que ponemos el nombre de todos los hijos, pues Perico, Juanpi, Cookie, Maggie, Tere, Rosita, Gaby, Ani, Álvaro, Pepe, Pepa, Pablo, Tomás, Lolita y Rafa, y al lado ponemos pues una mejora que entre todos hemos decidido. Por ejemplo, pues Tomás cuando era pequeño pues lloraba mañana, tarde y noche, y claro, es que ya estábamos, que ya no podíamos más de los lloros de Tomás. Entonces pusimos al lado de la mejora de Tomás, pusimos llorar una sola vez al día, ¿no? Estamos merendando juntos todos, muy bien, y así cada uno explica lo que le ha pasado en el colegio. ¿Qué te ha pasado a ti en el colegio? Servimos a los de al lado, ¿no? Uno de los momentos más complejos fue la muerte de su marido. Quedó viuda con 51 años y 15 hijos vivos. Cuando se murió mi marido, pues ya habíamos enterrado a 3 hijos, ¿no? La mayor con 22 años, el segundo y el tercero cuando apenas eran unos bebés, ¿no? Y dices, pues no sé, ¿no? Yo pienso en las familias que tenemos fe, pues la cruz, ¿no? Cuando Dios te envía la cruz, te envía la fuerza para tirar adelante, ¿no? Y en las familias numerosas, las alegrías se multiplican y los disgustos se comparten. Escucha la voz que se oye cantar. Rosa dice que la fuerza para llevar adelante la educación de sus hijos la saca al ver sus rostros llenos de energía y en gran parte en la oración. Nosotros como padres, ¿no? A veces pues, nos preocupamos mucho pues que vayan a un buen colegio, que tengan pues una alimentación sana, que hagan deporte. El deporte es muy sano, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de esta tercera pata que es la vida de piedad, ¿no? La persona es cuerpo y espíritu, y entonces nos enfocamos colegio, educación, deporte y la fe, ¿no? La fe se tiene que educar y desde bien pequeñitos, ¿no? Rosa lleva adelante sus conferencias sobre educación y familia en todos los continentes. Además, es autora del libro Cómo ser feliz con 1, 2, 3 hijos, una herramienta en la que cuenta su jornada y ofrece ayuda para poder inspirar a muchas otras familias. Hoy, 9 de marzo, en el Santoral de la Iglesia celebramos el Día de San Lorenzo de Irlanda. Conozcamos su historia. Ya llevaba varias horas arrodillado ante la tumba de Santo Thomas Becket en Londres, cuando de pronto el arzobispo Lorenzo O'Toole sintió una fuerte pedrada que lo sacó de su contemplación, y luego de llevarse la mano a la cabeza que manaba sangre profusamente, perdió el conocimiento. Quienes llegaron en su auxilio temieron por su vida, pues la herida había dejado expuesto el cráneo. Minutos después recuperó la conciencia, se incorporó, pidió que le trajeran agua, la bendijo y él mismo la derramó sobre la cortadura. La hemorragia se detuvo y la brecha comenzó a cerrarse a la vista de todos. Al cabo de unos minutos el cuero cabelludo lucía como si nunca hubiera recibido corte alguno, y el arzobispo continuó meditando allí el resto de la tarde, tan ensimismado como al comienzo. Lorenzo O'Toole, nacido en Kildare, en Irlanda, en el año 1128, era hijo de Murtagh, señor feudal del clan Murray, quien, hastiado del conflicto que sostenía con su vecino, amarga herencia que les habían dejado los padres de ambos,
le propuso a su adversario que fuera el padrino de bautismo de su hijo, lo que de hecho se convirtió en un acuerdo tácito de paz. Fue el primer milagro que, según sus hagiógrafos, obró Lorenzo, porque además ese compadrazgo selló la amistad eterna entre las dos familias. Tal hecho de por sí era el anuncio de lo que sería en su vida adulta, el gran conciliador, cualidad que luego pulió durante su aprendizaje en el monasterio, al cual ingresó cuando apenas contaba 14 años. Su innata inclinación al ayuno y la oración, su paciente humildad y su obediencia incuestionable le abrieron camino hacia responsabilidades mayores. Al poco tiempo de haber sido ordenado sacerdote, con apenas 25 años, ya era, por elección de sus compañeros, abad de Klein-Delloux, y aunque a los pocos meses quisieron designarlo obispo de esa diócesis, se opuso, pues no tenía los 30 años que, según la norma, era la edad mínima para acceder a la dignidad episcopal. Pero no se salvó 5 años después, cuando Gregorio, el arzobispo de Dublín, murió y lo eligieron a él por aclamación en el año de 1161. Desde ese momento, Lorenzo de Irlanda, como ya se le conocía, se dedicó a reorganizar la arquidiócesis. Vivía en un monasterio, vestía sayal, dormía en la más pequeña y humilde de las celdas, oraba casi hasta el amanecer y periódicamente ayunaba hasta por 40 días. Diariamente, con los recursos de su prelatura, alimentaba a unos 60 comensales pobres y personalmente les servía la comida. Al mismo tiempo, San Lorenzo de Irlanda mediaba en las conflictivas relaciones del rey de Inglaterra, Enrique II, con los belicosos señores feudales de Irlanda, y en la tirante disputa que el monarca sostenía con el Papa Alejandro III por la primacía del gobierno eclesiástico en las Islas Británicas, y gracias a su talento conciliador, siempre obtenía acuerdos satisfactorios para ambas partes. A principios de 1180 se fue tras Enrique II hasta Normandía para que el soberano desistiera de invadir a Irlanda, pero se enfermó al cruzar el Canal de la Mancha y murió en la abadía de San Víctor d'Eu, en Francia, el 23 de noviembre de ese año. Y fue canonizado en 1225 por el Papa Honorio III. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Lorenzo de Irlanda que nos enseñe a mediar con amor en todos los conflictos que afecten a los que nos rodean. Este es el mensaje de Pascua que nos regala nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avilar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de ABBA Radio y Televisión, ABBA Magazine, ABBA Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y ahora les dejamos con esta hermosa canción titulada Resucitó, de su cantautor,
y nuestro director general, Jaime Sevilla. Resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó. Camino del sepulcro, María Magdalena va a embalsamar el cuerpo de su majestad. La piedra está movida, angustiada ella está. Va a avisarle a los demás, porque no entendía que Jesús resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó. corriendo a toda prisa van hacia aquel lugar. Juan se queda a la entrada, Pedro entra sin pensar. Los dos asustados no sabían cómo actuar, no sabían qué decirle a los demás, porque no entendían que Jesús resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, resucitó de entre los muertos, aleluya, resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó, resucitó, de entre los muertos, aleluya, resucitó, aleluya, los muertos. Jesús resucitó, resucitó. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala, por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.